Buenos días a todos. Gloria a Dios. Amén. Qué gozo, qué alegría poder estar en la presencia del Señor en este domingo, alabando, glorificando su nombre, juntos en armonía. ¿Cuántos se gozan? Sintiendo la presencia del Señor. Qué maravilloso. Estar en la presencia del Señor era lo que anhelaba el pueblo de Israel. Y solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Y hoy tenemos acceso libre por medio de Jesucristo. Qué privilegio. Yo no quiero salir de ahí, yo no sé tú, pero yo no quiero salir de ahí, yo quiero estar ahí constantemente. Así que espero que hayan pasado una buena semana, a pesar de la calorcita y de los inconvenientes que hayan surgido. Espero que hayan estado fortalecidos en el Señor, que hayan sentido la presencia del Señor, que hayan estado buscando su rostro, escudriñando, fortaleciéndose en el Señor. Así que hoy quiero compartir un mensaje acerca de, lo he titulado Humildad contra soberbia, da como resultado la gracia. Ustedes saben, mis hermanos, que nosotros somos salvos, nosotros hemos venido a la salvación porque Dios nos ha escogido, Él nos eligió. Así dice que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios no tiene un secretario, una secretaria en el cielo que apunte nuestros nombres en el libro de la vida. Dice Hebreos que Él reposó de todas sus obras al séptimo día. Así que dice en Apocalipsis capítulo 17, allá por el versículo 8, enseña que nuestros nombres fueron escritos en el libro de la vida antes que el mundo fuese. Así que en la eternidad el Señor te vio. El Señor te escogió para bendecirte, para darte vida eterna. Entonces, para tener una relación con Él. Muchas veces la gente dice, ¿por qué el Señor entonces permite tanta maldad? Bueno, el Señor permitió que el hombre cayera en pecado para mostrar su misericordia, dice en Romanos 11. Dice que todas las cosas las sujetó a desobediencia para mostrar su misericordia. Pues si hubiéramos estado en el huerto del Edén, no habría pasado la historia como ha acontecido hasta ahora. Su misericordia, pues no la hubiéramos visto como se ve ahora a través del sacrificio de Jesús. Yo sé que el Señor está mostrando su misericordia de esta forma, porque cuando Satanás y sus demonios se rebelaron contra Dios, no se vio misericordia, solamente se vio juicio en el cielo. Entonces el Señor determinó que así como Satanás, siendo un ser tan inferior, intentó sublevarse a Él, Él dijo, voy a hacer al hombre que es inferior a ti y Él te va a vencer a ti. Y lo coronó de gloria, lo perfumó con olor grato. O sea, el hombre es inferior que Satanás, pero usted y yo hemos vencido a Satanás por medio de Jesucristo. Somos más que vencedores. El Señor nos ha coronado con la corona de justicia a través de su Hijo. Y la Biblia no habla mucho de esto, pero sí que deja ver que el Señor sujetó todo a desobediencia para mostrar su misericordia. Así que cuando nosotros vemos y miramos nuestra vida pasada y antigua, decimos, wow, ¿no? Decimos como Pablo, ¿quién nos librará de este cuerpo de muerte? Pero hay una realidad, y es que el cristiano es cristiano porque es nueva criatura, porque nace de nuevo, tiene una nueva naturaleza, y es lo que nosotros llamamos un encuentro personal con Jesús. Hay una realidad, una intervención deliberada de Dios con usted. El Señor se propuso hacerle coheredero juntamente con su Hijo de su reino. Usted tiene que saber que Dios le liberó del poder de las tinieblas y lo trasladó al reino de su amado Hijo para bendecirle con toda bendición espiritual. Ahora, cuando usted mira Apocalipsis y usted ve a Juan, que está preso en la isla de Patmos, está preso
por la palabra de Dios y el testimonio de Jesús. Cuando usted ve en el capítulo 6 de Apocalipsis que las almas están diciéndole al Señor que la venguen, dice que fueron decapitados por la palabra y por el testimonio. El diablo va a perseguir allá donde esté la palabra de Dios y allá donde se manifiesta el testimonio de Jesús. Porque el espíritu de la profecía, o sea, es decir, la intención profética de la Biblia es revelarte el testimonio de Jesús. Eso lo muestra en Apocalipsis capítulo 19 a partir del versículo 8. El ángel le dice a Juan, porque Juan se postró allí para adorar al ángel, le dijo, no, levántate, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo y de los que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es la intención, lo que le da vida a la profecía. ¿Y qué es? El testimonio de Jesús. Entonces, ¿cuál es la intención de Dios? La intención de Dios ya fue revelada en Jeremías y en Ezequiel. Dios dijo al pueblo de Israel, ustedes no pueden, porque no tienen ojos para ver, oídos para oír y corazón para entender. Pero vienen días, dice el Señor, donde daré un espíritu nuevo, una mente nueva y un corazón nuevo, y pondré mi ley sobre su mente y la escribiré sobre sus corazones. Por eso Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 3 que nosotros somos cartas escritas, expedidas por el Espíritu Santo. Y Hebreos 8 dice que Dios escribe su palabra en tu mente y en tu corazón. ¿Qué persigue el diablo? La palabra y el testimonio de Jesús. Por eso tanta lucha, tanta persecución. A veces no sufrimos persecución a manera como quizá en el Evangelio Corea del Norte, pero yo no sé si usted siente, pero algo me persigue, algo intenta, yo no sé, ¿por qué? Es como si, y si eso no estuviera, algo ahí no va bien. Porque los que quieran vivir piadosamente en Cristo sufrirán persecución. Eso dice la Biblia. Entonces, mis hermanos, el Señor te da una nueva naturaleza. Sois creados a la imagen de Cristo. Sois hechura de Dios en Cristo Jesús para buenas obras. Tenéis una naturaleza divina, una nueva genética, una nueva identidad, y esto es real. Esto es existencial y sustancial y se materializa en la vida, porque el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Y lo que vivo en mi carne lo vivo en la fe del Hijo. Yo llevo la muerte de Cristo, dice en Corinto, por todo lugar para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo mortal. Esa es la maravilla. Y eso debiera de ser patrimonio de la humanidad. Pero a eso no le hacen caso. ¿Por qué? Porque el misterio que ha sido revelado, el misterio escondido desde las edades y desde los tiempos, dice Colosenses 1, 26 y 27, dice, ahora se ha dado a conocer a la iglesia que es Cristo en usted, la esperanza viva de gloria. Esa es la realidad. Dale un aplauso fuerte al Señor. Hasta que celebra, iglesia. Amén, gloria a Dios. Los aplausos y la alabanza es para el Señor. Así que exprese su voz de júbilo, su cántico nuevo a tu Rey, a tu Señor. Así que, mis hermanos, no se canse de alabar, porque vamos a una eternidad en alabanza. Así que, fíjense, mis hermanos, por eso, mis hermanos, hay esa lucha. El Señor nos ha ministrado mensajes 2 domingos atrás en beneficio de mi alma. Son 2 mensajes, mis hermanos. A mí me han ministrado mucho, porque a veces digo, Señor, ¿por qué tanta batalla por todos los lados, no? Y a uno le dan ganas de tirar la toalla, ¿no? Espiritualmente. Pero yo he visto cómo gano las victorias de rodillas, en intimidad, en la presencia. Porque el enemigo quiere decirte, tú estás derrotado, y la Biblia te dice, eres más que vencedor. Amén. Entonces tenemos que andar respondiendo a la vida como Jesús le respondió al diablo en el desierto. Lo que el diablo quiere es matar tu vida espiritual. Y la Biblia lo muestra. Y tristemente muchas veces lo consigue. El apóstol Pablo muestra que
Él dice, yo corro legítimamente, de acuerdo a las reglas, porque él no quería ser descalificado. Esa palabra legítimamente es de acuerdo a las reglas, es como tú vas a legislar tu vida espiritual. Santiago muestra, y lo hemos hablado muchas veces, la muerte espiritual del hermano. ¿Cuál es la bienaventuranza? El que prospere hasta el fin será salvo. Pero somos salvos por gracia. De lo que se trata es que el diablo no mate tu salvación aquí en la tierra, porque tu salvación es lo que da testimonio, es lo que marca la diferencia, es lo que hace el contraste. La salvación en tu matrimonio, la salvación en tus finanzas, la salvación en tu ministerio, la salvación en tu relación con Jesús, la salvación en todas las áreas, porque la salvación se reduce a una vida que es eterna. Y eso es lo que persigue el diablo. Y entonces el Señor nos va a mostrar hoy una palabra para nosotros entender un arma espiritual que tenemos. Nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios. Amén. Vamos a Primera de Pedro, por favor, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, vamos a leer, por favor, del capítulo 4 al capítulo, del versículo 4 al versículo 9, para no leer todo el capítulo. El que pueda, por favor, se pone de pie para leer la palabra. Y dice así: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firme en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Amén. Podemos tomar asiento, por favor. Padre Santo, glorifícate en esta mañana, Señor. Reconozco que soy siervo inútil, sin ti nada puedo hacer ni decir. Necesitamos verte, oírte, escucharte y conocerte por medio de tu palabra. Oh Señor, queremos ser un pueblo que no solamente te honre de labios, sino con el corazón. Que te adore en espíritu y en verdad. Por favor, Señor, tú que creas de la nada, créalo en nosotros. Que tu palabra sea puesta, escrita en nuestra mente, en nuestro corazón. Trae el respaldo, la unción, la gracia y la dicha para poder, Señor, continuar hablando de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vean el problema que plantea el texto. El diablo anda alrededor buscando a quien devorar. Y esta palabra no se lo está diciendo al mundo, porque el mundo ya el diablo lo tiene devorado, sino se lo está diciendo a la iglesia. Entonces, lógicamente, en el trabajo evangelístico de la iglesia, muchos devorados pueden venir al Señor. El Señor los restaura, los sana y lo hace todo nuevo. Pero el énfasis del diablo, ¿cuál era? Dijimos al principio, él persigue allí, en aquel que retiene la palabra y retiene el testimonio de Jesús. Porque el ángel le dijo a Juan: yo soy consiervo tuyo y de los que retienen el testimonio de Jesús, no de los que tienen, de los que retienen. Para retener, yo primero tengo, y si tengo que retener es porque alguien me lo puede quitar. Así que el ángel sirve a aquellos que retienen el testimonio de Jesús. O sea, y nosotros pudiéramos ver tantos problemas en las iglesias, tantas cosas que suceden. ¿Por qué? ¿Es que es ineficaz el poder de Dios?
No, no es ineficaz. Es que usted tiene que entender que Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo lo envío a usted. O sea, usted tiene una herencia, usted ha sido afectado por lo eterno y es responsable de cómo usted va a administrar la gracia de Dios. Y en ese contexto es que viene hablando Pedro, siendo buenos administradores de la gracia de Dios. Y el texto en el capítulo 5 hace énfasis a los ancianos, para que no apacienten a la grey y a la iglesia como ejerciendo señorío, como por obligación. Porque Jesús no le obliga a nadie a amarlo. Y si Él no lo obliga, y Él está en Apocalipsis 3, llamando al corazón, para que le abran la puerta, ¿quiénes somos nosotros para ejercer y subyugar y obligar a la gente? Y eso viene hablando en ese contexto, apacienten dando testimonio, no como el que tiene señorío, no por obligación. Y así es que viene el texto del capítulo 5 hablando, y luego entra con los jóvenes y dice a los jóvenes, ustedes estén sujetos a los ancianos, y luego mete a todos, y todos someteos los unos a los otros, porque todos tienen de Cristo y todos aportan su granito de arena, y de todos podemos nosotros ser edificados en el nombre de Jesús. Amén. Así que, y ahí hay algo muy, muy hermoso que dice aquí Pedro en el capítulo 5, versículo 1, en la segunda parte, al final del versículo 1, dice: soy también participante de la gloria que será revelada. ¿De qué es participante en tiempo presente? De la gloria que será revelada. ¿De qué eres participante? De la gloria que será revelada. O sea, lo que será ya es en parte. O sea, y aquí es donde nosotros nos ilusionamos, lo que nosotros deseamos. Nosotros sufrimos la violencia del Juan el Bautista para arrebatar el reino de los cielos, para cada día llenarnos del Espíritu, conocer más del Señor. Oye, el Señor tiene cosas grandes y ocultas que tú no conoces, cosas que ojos no vio, ni oído yo, ni en corazón de hombre han subido. Eso tiene que moverte. Dios te ha escogido como pueblo para bajar el reino de los cielos. Eso se ve en la oración del Padre Nuestro. El pueblo tiene que ilusionarse con la vida del reino, porque usted está desarrollando a Jesús en usted. ¿Es una persecución? Sí, es una persecución. ¿Es difícil? Sí, pero la dificultad comienza en usted. Usted es el principal problema, porque el principal conflicto reside en usted. O sea, de nuestros tres enemigos, el mundo, Satanás y la carne, el peor es nuestra carne. Lo estuvimos viendo 2 domingos anteriores con ese mensaje, en beneficio de nuestra alma. Pero fíjase que Pedro dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuera tiempo. Santiago nombra el mismo texto también y nos instruye a humillarnos, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Así que el Señor dijo: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. Y el texto dice: revestíos de humildad. O sea, la humildad es algo que usted y yo tenemos que decidir. No son varitas mágicas que descienden del cielo, no son imposiciones de mano, es una decisión. Como cuando dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Amén. Así que revestíos de humildad. Eso es ropa que te tienes que poner. Por eso dice en Gálatas que estáis revestidos de Jesucristo, hablando en el contexto de la justificación, de la salvación. Pero esa misma justicia el Señor te la está revelando progresivamente para que usted la viva. Usted tiene que revestirse de esa humildad. Cuando nosotros hablamos de humillarse no es a la manera que hace el mundo, donde destruye a la persona. No es ese tipo de humillación. La palabra humildad en el griego es la palabra depresión.
Pero la depresión que el Señor aplica no es la depresión enfermiza psicológica que hoy conocemos por causa del pecado. Todos tenemos un carácter, unos más fuertes que otros. Todos estamos batallando, ¿eh? Mira, se pusieron serios, se puso seria la cosa ahora. Todos estamos batallando con el lobo que llevamos dentro, vamos a decirlo. ¿Recuerdan el mensaje hace poco que estuvimos hablando de ese lobo, que nosotros somos ovejas, ¿no? Y el Señor, nos tenemos que guardar de los lobos, pero cuidado que nos estamos despojando de un lobo de antes, Bueno, nos estamos despojando del viejo hombre, de un lobo, de una loba, también, Así que hay un carácter ahí que está como... Santiago dice, Dios no te tienta, lo que te tienta es tu viejo carácter. Tú tienes que entender que eres nueva criatura, tienes que focalizar, tienes que concentrarte en lo que tú eres de Cristo. Si tú vas a mirar por ti, para ti, estás perdido. Más tarde o más temprano el diablo te devora, como dice el texto. Porque él anda alrededor, él tiene el arte de observar y de escuchar y te analiza lo que haces, te ve. Tiene un sistema demoníaco espiritual que observa cómo es tu vida. Y está también intentando escuchar cómo habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, mis hermanos, estamos batallando una lucha espiritual. Atendamos nuestras almas. Esto es una palabra de lucha, de guerra espiritual, aunque la guerra ya la hemos ganado por medio de Cristo. Amén. Pero no podemos nosotros negar que estamos en medio de una batalla. Aunque la guerra la hayamos ganado y cuando estemos con el Señor veamos la plenitud de todas las cosas que hemos recibido, lo que queremos llegar es al Señor y que te diga, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré pasa. Ahora, si llegamos nosotros más muertos que vivos, por todos los lados, por nuestra apatía, nuestra dejadez, nuestra falta de sinceridad, de arrepentimiento, de entrega, de devoción, por nuestra soberbia, nuestra altivez, nuestro pecado. Entonces, ¿qué? El Señor te dice, a este vístelo bien de Jesús, Regalo, Ustedes me entienden, mis hermanos. La semana pasada estuvimos viendo cómo el Espíritu Santo también Él da testimonio de nosotros. El Señor no ignora lo que somos. El Señor no te pone ahí el traje de Cristo. Sí, te pone el traje de Cristo y te justifica. Pero quien te santifica es el Espíritu Santo. Amén. Y si nunca se viera tu pecado, el Espíritu Santo nunca pudiera estar contristado. Pero muchas veces se contrista. ¿Por qué? Porque siente tu pecado. Porque sabe la realidad de lo que tú estás haciendo. Y lo vimos en las semanas anteriores. Así que, mis hermanos, esa depresión es cuando tu carácter te empuja, ¿verdad?, a decidir. Es como que, oye, te empuja. Y muchos dicen, es que yo no puedo, es que, no puedes, no. Es que tú tienes que ser sincero, tienes que luchar contra eso que llevas ahí. Tienes que fortalecerte en el Señor y el carácter, mis hermanos. Lo que éramos antes te empuja a decidir. Te obliga, es como si te empujara. Y hay una presión. Tu carácter te presiona. Y tiene que haber una depresión. Una descomprensión, digamos. ¿No? Y ahí es donde entra la humildad o la soberbia. Nada nosotros vamos a conseguir si la gracia se diluye. Cuidado, porque la Biblia dice que podemos caer de la gracia, que la gracia puede ser en vano, que la gracia se puede diluir. Cuidado. Yo no puedo hacer nada si la gracia de Dios deja de fluir sobre mi vida. Todo es por gracia. Desde que me levanto hasta que me acuesto. Toda la dispensación de la gracia en la era del Espíritu Santo es gracia. Todo lo que Dios quiere hacer, dones, talentos, capacidades, evangelismo, poder, señales, echar fuera demonios, lo que el Señor te haga y te use,
Todo es gracia, el carácter, poder tratar bien a tu esposa, perdonar a la gente, ser sano, que no haya ninguna raíz de amargura, ningún vicio, que andes en santidad, en justicia, que la gente observe a Jesús en ti. Eso es un milagro. No solamente que los cojes anden y los muertos resuciten. Usted y yo estábamos muertos y aquí estamos resucitados, predicando a Cristo. ¿Cómo puede ser eso? ¡Amén! Eso es un milagro. También. Así que el problema de la humildad es quitar, no dejar que te presione tu propio carácter. Hay una presión y tiene que haber una depresión. Nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta depresión registrada médicamente. ¿Saben por qué? Porque el que se enaltezca será humillado. Depresión. Y como hay tanta altivez, tanta soberbia, tanto orgullo, en la palabra le alcanza. Y entonces le meten la pica como a los toros para quitarle bravura. Y el autoestima baja, la mente, ya no soy. Claro, es que te viniste tan arriba. Mis hermanos, la humildad es una baja consideración de tu propia voluntad, de lo que tú puedes hacer, y una alta consideración de la voluntad de Dios y de lo mucho que Dios puede hacer en ti. Hago un paréntesis para decir que también está la depresión orgánica, no solamente espiritual. Igual que hay la esquizofrenia espiritual causada por demonios, también la hay orgánica. Es una depresión, eso está estudiado científicamente, una venita que se obstruye, algo que sucede en el cerebro, los neuroconectores, lo que sea. No le atribuimos siempre ni a la depresión o a la esquizofrenia que está endemoniado. Eso no es así. Clínicamente y científicamente también está demostrado que es orgánico. Porque hay gente que cree que la depresión y la esquizofrenia siempre es espiritual y siempre se lo aplican a los demonios. Dicho esto, por norma general, como solemos decir, la humildad nos permite humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Porque la humildad nos hace entender lo que necesitamos de Dios. Y te prepara para el diseño del Señor. La humildad nos hace entender que no tenemos ningún mérito, que dependemos totalmente del Señor. Porque la salvación viene del Señor, no del hombre. Él nos amó a nosotros primero, no nos hicimos nosotros a nosotros. Entonces, mis hermanos, la humildad nos abre las puertas a la gracia. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu, ellos heredarán el reino de los cielos. La gracia nos habla, hay alguien que definió la gracia como la influencia de Dios, la influencia divina de Dios en el corazón. Oye, ¿tú quieres que Dios afecte tu corazón, influencie tu alma, tus decisiones, tu forma de pensar, tu forma de ser, tu carácter? Eso es gracia. La gracia afecta, es la influencia divina de Dios sobre el alma, sobre el corazón. Así que, Dios resiste a los soberbios. Fíjense qué palabra, mis hermanos. Resistir es que se pone en contra. Es como que Él se opone, te hace resistencia. Él te pone la mano y tú no puedes avanzar. Es como ese viento que sopla y no puedes avanzar. No, te resiste. Con soberbia no. Te coge. Ahora, el resistir también es que él detiene los propósitos. Cuando hay soberbia te detiene. No puedes avanzar. Resiste. Te frena. Entonces, la gracia te da avance siendo humilde, pero la soberbia te detiene. Así que, mis hermanos, ustedes saben lo que significa esta palabra soberbia en el griego. La idea es un carácter que quiere quedar por encima de Dios.
por encima de la palabra. Soberbia es que vive por encima de lo que Dios establece en su palabra. Es una actitud que pone como válido lo que siente y piensa por encima de Dios y su palabra. Eso es soberbia. La soberbia no solamente es un estado anímico de orgullo, de altivez, de egocentrismo, de que saca pecho. No, la soberbia puede venir de forma muy relajada, muy tenue, pero por encima de lo que Dios establece. Porque muchos hombres en los postreros días tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Amén. Así que la soberbia, mis hermanos, es una actitud que pone como válido lo suyo. Y Dios resiste a los soberbios. Te para. Porque la soberbia habla del orgullo y de la arrogancia de alguien que se exalta a sí mismo. Es alguien que pretende brillar por encima de los demás. Son personas que se imponen a las circunstancias o imponen sus criterios en las circunstancias hasta el punto que se creen por encima de Dios. Esta palabra en el griego tiene la idea con el puño levantado. Es como, esta es la idea. Como por encima, Así que desprecian el señorío de Cristo. La soberbia no puede reconocer el señorío de Cristo. Cuando nosotros hablamos del reino de los cielos, del reino de Cristo, lo que estamos hablando es de cómo Cristo ejerce su señorío. Es decir, Dios primero pone su palabra, te da una nueva naturaleza, te hace una nueva criatura y te da el carácter. Por la gracia te salva, te capacita y luego te exige. La ley solamente exigía, la gracia te imparte, te capacita y luego te exige. La ley no, la ley solamente imponía, pero no podía capacitar por nuestro estado natural. Entonces la gracia ahora te imparte, te capacita. Imagínense si eso se corta, mis hermanos. Si caemos de la gracia, si la gracia se diluye, si es en vano, estamos perdidos, mis hermanos. Y en el mundo espiritual se ve. Es tiempo de ser guiados por el Espíritu. La palabra de Dios es espíritu y vida. La palabra nos enseña cómo nos tenemos que mover espiritualmente. No es que espiritualicemos las cosas, sino es vivir en el mundo material, afectando el mundo espiritual. Porque lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Usted ve un poseído y ese poseído, de las primeras cosas que tú piensas es ¿en dónde se habrá metido? ¿Qué es lo que habrá hecho? Esa es la realidad. Hay un trabajo anterior. El enemigo lo ha trabajado y ahora lo ha cogido y lo tiene ahí. El mundo material se debate en el mundo espiritual. Si usted no sabe ese principio y ese patrón, no podremos avanzar. El enemigo va a frustrar y neutralizar muchas cosas. Así que la palabra es espíritu y vida, como estaba diciendo. Y entonces hemos dicho que la soberbia, la idea es estar por encima. Una vida humilde deja lo suyo para cogerlo de Dios. Él dice que Dios lo que quiere es exaltarnos. Qué tremendo, ¿no? ¡Wow! ¿Cuántos quieren ir al tercer cielo como Pablo? Amén. Bueno, tienes que orarlo. ¿Lo has orado? ¿Lo has pedido alguna vez? ¿O cuando has ido a orar te has cortado y has dicho, ¿cómo voy a pedir esto? ¿Por qué no? El Señor puede hacer cualquier cosa, mis hermanos, que esté de acuerdo a su propósito y voluntad con usted. Esa palabra exaltar es que Dios quiere levantarte.
quiere elevarte en una condición en la que tú cada vez te sientas más cerca de Él y te sientas en los propósitos. Ahora, si Él quiere exaltarte, levantarte y elevarte, claro, si tú te elevas solo, pues ¿cómo te va a elevar Él? Eso le pasó al diablo, dirá, yo subiré al trono de Dios, me sentaré en su trono. Claro, Él quería elevarse, Él quería soberbia, quería estar por encima de Dios. Entonces, lo que el Señor quiere es que consideres su voluntad y contra más influencia ejerza Dios en tu corazón, la obra de Dios va a elevarte a circunstancias que te van a sorprender, te van a impactar. Por eso el Señor te prepara y te dice, tienes que revestirte de humildad. Mis hermanos, porque si el Señor empieza a obrar en su vida y usted no está preparado, se va a enaltecer. Va a ir para el orgullo, para la soberbia. Se va a creer que es su integridad, es lo que usted ha hecho y lo que usted es y por sus méritos. Y muchas veces comenzamos siendo salvos por gracia y luego nos vamos a las obras y empezamos a darnos golpes como aquellos fariseos y aquellos sacerdotes que crucificaron a Jesús. Entonces, mis hermanos, es aprender a darle la gloria a Dios. El orden establecido, mis hermanos, es que Dios actúa. Y cuando Dios actúa, Dios exalta. Y cuando Dios exalta, la persona se humilla. Le da la gloria a Él, lo reconoce a Él. ¿Cómo le da la gloria y cómo reconoce a Él? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, fíjense el huerto del Edén. Dios crea al hombre y a la mujer. Y les empieza a decir para qué los ha creado. Sojuzgad, dominad, multiplicaos. Todas estas cositas las tenéis para comer. Le traéis los animales, ponle nombre a todos los animales. Tú y yo todavía estaríamos poniéndole nombre. Cuida el huerto, no comas de este árbol. Oye, Adán era un tío puesto, era un tío inteligente. ¿Te imaginas que el Señor te trae todos los animales? Ponle nombre a todos los animales. ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo puede? O sea, que Adán era un tío capacitado. Y entonces el Señor le dice, pero no comas de este árbol. Cuídalo, guarda el huerto, no comas, en fin. El Señor crea al hombre y a la mujer. Eso es gracia. Él es el creador. No existíamos y nos dio la existencia. Usted no era iglesia, hoy es iglesia. Dios ha actuado sobre el ser humano. Hasta que el ser humano no aprenda a darle la gloria y a reconocer a Dios, no puede venir a Dios. Porque Dios no puede continuar bendiciéndolo. Todo lo contrario, medio mundo está depresivo. ¿Por qué? Porque están exaltados. Atribuyéndole la creación a la evolución, por ejemplo. ¿Sabe de quién me acordaba hoy? ¿Alguien ha escuchado hablar de Anthony Flew? Anthony Flew es el ateo contemporáneo del siglo XX más influyente, se puede decir. Él es un profesor de Oxford y durante 50 años ha estado debatiendo con los hermanos. Por ejemplo, John Lennox es otro profesor, creo que de Harvard o de Oxford, y son científicos, Ravi Zacharias, John Lennox, en fin, hay una saga de hermanos que son científicos que defienden la fe, pero tú los escuchas y es algo impresionante. Pues Anthony Flew todos los ateos, cuando van a defender su ateísmo, que más que defender el ateísmo es atacar al cristianismo, entonces lo que hacen es mirar a Anthony Flew. Bueno, pues no se le ocurrió otra cosa a Anthony Flew que meterse a estudiar la genética, el ADN. Y cuando estudió el ADN dijo, es imposible que esto haya surgido de una casualidad. Aquí tiene que haber un diseñador
Y empezó a ser confrontado y el Espíritu Santo empezó a tratar con él. Mis hermanos, 50 años defendiendo el ateísmo, una de las personas más brillantes del mundo intelectual. Bueno, pues tiene un encuentro con Jesús y en 2004 le entrega su vida y se bautiza. Y le da la vuelta a todo el mundo científico. Y dice, pero este no era el ateo, pasa como con Saulo de Tarso, este no se casolaba la fe y ahora la predica. Parece como pasaba con Jesús, pero este no es el hijo del carpintero. Y así pasa con nosotros, pero este no es el dependiente, el chofer, el que limpia, pues contigo y conmigo igual. ¿Por qué? Porque es lo que hace Jesús en las obras. Él es el que marca la diferencia. Y por muy brillante que sea. Y le dio la vuelta a todo el mundo ateísta. Pero ¿saben que el ateo no lo escuchan ahora? Lo escuchan en lo que era antes, no en lo que creo que partió con el Señor ya. Pero fíjense, mis hermanos, lo reconoció y el Señor lo bendijo. Él empezó a dar, ¿por qué? Porque dice Romanos, capítulo 1, allá por el versículo 18, que las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por las cosas hechas. La genética, el sistema solar, lunar, el sistema oceánico, atmosférico, el ADN, bueno, eso es tremendo. Entonces, ¿qué es humildad? Humildad no solamente es lo que Dios hace. Humildad es permitirle a Dios que legisle lo que te ha dado y lo que ha hecho. Porque Él hace en nosotros, nos encontramos con el Señor, nos exalta como cristianos, recibimos la presencia, digo, wow, y esto, y nos venimos arriba y se nos olvida ser humildes. Considerar lo que Dios quiere que haga con lo que Él me ha dado. Y entonces, ¿saben lo que hacemos normalmente? Empezamos a meternos en seminarios. Yo no digo que sea malo, es bueno, pero empezamos a estudiar a Dios, no a conocer el corazón de Dios. Y nos metemos, venga y venga y venga información, pero nunca le estrechamos la mano al Señor. No conocemos el corazón del Señor. No digo que sea malo, Yo soy un apasionado del estudio de la Biblia, pero ustedes me entienden, mis hermanos. Nosotros tendemos a institucionalizar a Dios, a institucionalizar lo de Dios, a manejar nosotros lo de Dios, pero no le permitimos a Él manejarlo en tiempo real. Hoy, mañana, pasado. Él dice derecha y nos vamos para la izquierda, dice para atrás y seguimos para adelante, dice para adelante y como María nos vamos para atrás. Ese es el asunto. La humildad permite que por gracia Dios reine tu vida. Así que, fíjense, mis hermanos, hemos visto un caso de soberbia. Romanos 1 también dice que los hombres le dan gloria a las criaturas antes que a Dios, conociendo lo de Dios, porque lo de Dios se conoce, mucha gente lo conoce, porque la creación habla de la gloria de Dios. Así que la humanidad, como diseño y creación de Dios, debieran de estar agradecidos y darle la gloria al Señor, porque Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Él hizo la tierra con su poder y afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. Tremendo, el Salmo 33:6. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Jehová con sabiduría fundó la tierra. Afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destila rocío de los cielos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Ustedes, ahora vamos a ver un caso de humildad. Mira, verás. Proverbios 8:29, por favor. Permítanme.
cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. ¿Qué está diciendo ahí? Oye, viene Jesús en una barquita con sus 12. Uno era diablo, lo iba a entregar. Dice, Señor, ¿qué perecemos? Dice, hombre de poca fe. Y le dice al mar, calla, enmudece. Y le dice, y reprenda el viento. Los elementos de la naturaleza lo obedecen porque Él pone mandamiento. Eso es humildad. Eso es humildad. Los elementos de la naturaleza lo reconocen. Así que, fíjense en Filipenses capítulo 2, versículos 5 y 7, y aquí nos vamos a despedir. Filipenses capítulo 2. Vamos a leer del 5 al 7. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Fíjense, el apóstol Pablo estaba tratando algunos aspectos con la iglesia de Filipenses. Se ve que había alguna rivalidad entre vos y Sintique y algunas cosas. Y el apóstol Pablo les dice que haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y les empieza a hablar de la humildad de Cristo como punto focal. Fíjense quién era Jesucristo y cómo Él se sometió hasta la muerte aquí en la tierra. De eso viene hablando. Y dice, 1 de Juan 2:6, que el que dice que permanece en Él debe de andar como Él anduvo. Así que ahora Pablo le enseña a la iglesia a humillarse en Cristo. Y le da, yo creo que la mayor profundidad, el clímax de lo que es la humildad. Y dice, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús. Se lo está diciendo a la iglesia. Esa palabra sentir, en griego, lo que está diciendo es ejercita la mente. En lo que Cristo es, en lo que Cristo, como Cristo lo hizo. O sea, piensa como Cristo. Tienes que tener ese sentimiento, ese sentir, ese parecer. Esa misma cosa como lo que Cristo hizo. Eso es lo que significa haya este sentir. Tener el mismo sentir que Cristo, sentir la misma cosa que Cristo. Oye, ¿cuántos tienen la mente de Cristo? Amén. Amén. Oye, eso no es para vacilar chuli por ahí. Eso es para pensar como Él piensa, para que entendamos el sentir que había en Cristo. Entonces, vemos como Cristo, que comparte la misma naturaleza que el Padre en esencia, que era el Verbo, que estaba con Dios, que era Dios, que Él era desde antes del principio, que Él cuando ora en Juan 17 dice, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Fíjese, ¿quién era Jesús? El infinito Dios hombre. Amén. Es la imagen del Dios invisible, el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, Cristo abandonó voluntariamente el estado en gloria con el Padre para cumplir el propósito, para salvarnos a nosotros. O
sea, él no se aferró el ser igual a Dios. Dice que se despojó a sí mismo. Eso es lo que nosotros conocemos como la kenosis, el vaciamiento. Él renunció temporalmente a sus privilegios en gloria, a sus atributos. Aunque nunca dejó de tenerlo, él no se aferró. Él es el infinito Dios hombre. Él no se aferró a ello, él lo tuvo. De hecho, algunas veces se vio. Por ejemplo, la omnisciencia. Él dijo, yo sé lo que hay en el corazón de todos. Omnisciencia. Pero mis hermanos, el asunto es que él no se aferró al ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo. Tomando forma de hombre, se humilló hasta lo más bajo. ¿Por qué? Porque era perfecto, porque era inocente, porque era santo, porque era justo. Ahora, en ningún momento él se pegó ningún golpe en el pecho. ¿Por qué? Porque él estaba constantemente mirando el propósito del Padre. Él no te miraba a ti, él miraba que el Padre te amaba de tal manera que lo iba a dar a él para salvarte. Y él miraba eso. Yo sé que voy a llevar muchos hijos a la gloria. Él no te estaba mirando a ti, estaba mirando el propósito del Padre. Te lo digo porque usted no debe de mirarme a mí, debe de mirar al propósito del Padre, porque yo también tengo defectos. Y el Señor nos está edificando a todos. Él, mis hermanos, se humilló. Quiere decir que siendo quien él era, no defendió. Él dijo, Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga como yo. Se haga como tú quieres. Eso es humildad. Entonces, mis hermanos, no solamente era quién era él, quién eres tú, lo que Dios te ha dado, lo que tú eres, al nivel que Dios te ha subido, sino es para qué Él lo quiere, qué es lo que Él quiere hacer. El problema de la soberbia es que a Dios le impide ahora legislar lo que nos ha dado. Lo legislamos nosotros. Lo manejamos, lo administramos como queremos, para los intereses de la denominación, de la institución, de mi ministerio, de lo que yo no sé qué. Soberbia. Me quiero salir con la mía, con esto, con aquello, con lo otro. Hasta tráfico de influencias hay en la iglesia. ¿Será posible? Mis hermanos, siendo Él, haya este sentir que hubo en Cristo Jesús, que siendo igual a Dios, fíjate, entonces, mis hermanos, ese sentir que hay en Cristo, ¿sabe lo que da a sentir? Que usted se despoja de su humanidad para vivir su divinidad. Él se despojó de su divinidad para vivir tu humanidad, para ser partícipe de todo lo que usted es. Eso dice la Biblia. Así que, mis hermanos, no importa cuánto te eleve el Señor, siempre tendrás que vivir de rodillas humillado. Da igual lo importante que el Señor te haga, entiende que tú no eres importante, importante es Jesús. Porque el estima que usted y yo necesitamos ya nos lo da Él. Dice Hebreos que somos de gran estima para Él. Pero ¿qué nos hace falta ver del Señor? Si envió a su Hijo a morir, si nos dio vida eterna, si nos ha dado su reino, si nos ha perdonado tantas cosas. Él nos ama. Somos de gran valor. ¿Dónde vemos el gran valor que somos para el Señor? En cómo envió a su Hijo a morir por nosotros. Ahora, lo que Él quiere, y el mensaje de esta mañana es que quiere levantarte, quiere enaltecerte en el servicio, en dones, en talentos, en ministerio. Ahora que vamos a hacer toda la transición a una iglesia celular y se van a levantar líderes, y venga, pues eso hay que trabajarlo. Y usted sabe dónde llegan los conflictos cuando trabajamos. No porque yo quiero así, no porque yo quiero así, no porque... Acuérdense, hay que ser humildes. Es que es mucho mejor. Sí, podemos dar la opinión. Podemos, pero hay un pastor que dice, apaguen el opinador. Eso, hay un pastor que siempre dice eso. Y se me quedó grabado esa palabra. Porque la tensión llega cuando empezamos a trabajar. Eso estaba pasando en Filipenses. Voy a sentir que todo el equipo eran tremendos siervos.
Entonces, recuerden que hay que ser humilde. Y recuerden que la soberbia siempre intenta quedar por encima de los demás. Hasta el punto de quedar por encima de Dios. Usted se cree que si el pastor se equivoca y el pastor tergiversa, no va a venir el Señor a defenderte y a quitarme a mí de un así. Claro, mis hermanos. El Señor nos va a enseñar, Él está haciendo una obra. No hace falta que usemos de soberbia. Seamos humildes. Dejemos que el Señor haga la obra. Sea humilde para que la gracia de Dios fluya en su vida, no se corte. Amén, gloria al Señor. Amén. Así que el Señor cumpla sus propósitos en nosotros, por favor. Y aquí lo dejamos. Vamos a ponernos de pie para orar, por favor, un momento. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te pedimos perdón en primer lugar por cualquier arrogancia, soberbia, orgullo, por cualquier cosa que hayamos puesto por encima de tu criterio, de lo establecido por ti. Te pedimos perdón, nos arrepentimos. Ten misericordia y piedad, por favor. Lávanos con tu sangre, lava nuestra conciencia de obras muertas con tu sangre preciosa, por favor. Reconocemos que contra ti y solo contra ti hemos pecado. Perdónanos, restauranos. Señor, ayúdanos a ser mansos y humildes como tu Hijo. Que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en humildad. Ayúdanos a considerar tu voluntad. Señor, que tu gracia trabaje en nosotros como trabajó en Pablo. Que tu fe, que tu poder y tu palabra operen y afecten nuestras vidas, por favor, Señor. Que tu gracia no se detenga. Queremos ser como fuentes de agua viva. Queremos que la vida de tu reino fluya en cada uno de nosotros. Queremos ser un pueblo, una iglesia de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a tu llamado. Padre, en el nombre de Jesús, oro por tu iglesia, por esta palabra, Señor, para que tú la guardes en lo profundo de nuestros corazones. No haya demonio que la robe, prueba que la seque y afán que la ahogue. Haznos productivos 100% en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Dale un aplauso a tu Rey.